Gracias primero por la invitación. Es un placer acompañarlas. Creo que es la primera vez que estoy con ustedes. Y bueno, es una alegría conocerlas. Siempre escuché hablar de las hermanas de Alta Italia, así que las conocía de nombre, ahora las conozco por pantalla. Le había comentado a Sally sobre 2 temas y ella me dijo que sería bueno que habláramos de este tema, y yo coincido totalmente con ella. Creo que es un tema que quizás lo hemos escuchado en varias oportunidades, pero no está de más volver a recordar las cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra, y especialmente este tema del perdón, que es tan importante para nuestras vidas. Cuando trabajamos en la vida de personas, ustedes habrán escuchado últimamente, hace algunos años, ¿no?, hablar acerca del discipulado. El discipulado es un término que se puso muy de moda. Cuando estamos discipulando a alguien, estamos trabajando en la vida de esa persona para que, especialmente nosotras como mujeres, con mujeres, ¿verdad? Esa hermana que ha conocido al Señor hace poquito, llegue a ser una discípula del Señor. Entonces, el discipulado apunta al futuro, a que esa hermana nueva llegue a crecer en la vida cristiana y a vivir la vida de Cristo. Cuando trabajamos en la consejería, entonces miramos hacia atrás. Aquellas cosas que cuando venimos al Señor traemos en nuestra vida, cosas que están allí, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados, nos da una vida nueva, pero hay cosas que hay que trabajarlas para poder realmente solucionarlas. No siempre tenemos todo solucionado, ¿no? Especialmente en este tiempo, hermanas, que las personas vienen con las vidas deshechas, con un montón de problemas. Entonces hay que trabajar en eso, y la consejería entonces mira hacia atrás, al pasado, cosas que nos han ocurrido. Cuando la persona comienza a hablar, comenzamos a trabajar en su vida y cuenta cosas, saca cosas, que esto es muy bueno, le decimos, bueno, llegamos a un punto, ahora tenés que perdonarlo o tenés que perdonarla. Y muchas veces nos encontramos con esta respuesta: perdonarla o perdonarlo después de lo que me hizo. No merece mi perdón. Otra respuesta suele ser: ya está, ya está olvidado, ya pasó mucho tiempo y ya está olvidado. A veces nos encontramos con respuestas también como esta: confié en esa amiga, le abrí mi corazón, le confié algo íntimo, y después escuché que eso mío, que era mío, que no se lo había compartido a nadie, estaba en boca de todos. Me sentí traicionada. ¿Cómo perdono eso? Ese familiar que debía protegerme hizo cosas indebidas conmigo. Mi padre o mi madre que me maltrataron, no me cuidaron. ¿Cómo perdono eso? Y así con muchas cosas, ¿verdad? Que son impedimentos muchas veces para poder llegar al perdón verdadero, que de esto se trata lo que queremos conversar en esta tarde. Y para basar la meditación, yo escogí la vida de José. Voy a ir tomando textos salteados, porque en realidad quisiera que habláramos del final del capítulo 41 hasta el capítulo 45 y algunos textos del capítulo 50. Es mucho para leerlo, se nos iría todo el tiempo, así que lo vamos a ir leyendo salteado. Miren lo que dice en el capítulo 41 de Génesis. Ustedes
son lectoras de la Biblia, seguramente esta historia la conocen muy bien, ¿verdad? Vamos al capítulo 41 de Génesis y saben lo que había pasado. Allí había una cuestión de envidia de sus hermanos, de bronca de sus hermanos con José, se habían querido deshacer de él, le hicieron creer a su papá que él había muerto y siguieron su vida. Y José la suya, que tuvo que pasar por diferentes situaciones difíciles y tristes, pero él estuvo en la escuela del sufrimiento y allí Dios pulió su vida para que él pudiera llegar a ser lo que fue. Después de Faraón, José. O sea que a veces tenemos al sufrimiento como un enemigo, pero hermanas, Dios utiliza el sufrimiento para madurarnos, para que aprendamos, para foguearnos. Esto le pasó a José. Miren lo que dice capítulo 41, versículo, vamos a leer 48. Dice, y él reunió todo el alimento de los 7, perdón, él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Escuchen lo que dijo. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Fue tan arduo el trabajo para poder acopiar alimentos en esos 7 años de abundancia que José no pensaba en lo acontecido. Pero el hecho de no recordar no quiere decir que la herida estaba sanada. Se había anestesiado con el trabajo. Pero la herida no estaba sanada. ¿Dónde vemos esto? Fíjense 42:6. Dice, y vinieron los hijos de Israel al 5 a comprar, nos mandó su papá, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Por qué? Porque cuando sus hermanos se deshicieron de José, que en realidad la idea no era venderlo, lo querían matar. Esa era la idea, deshacerse de él. Él era un muchachito de unos 16, 17 años, quizás menos. Cuando llegan a este momento, él ya tenía alrededor de unos 30 y pico de años. Había cambiado y los egipcios se pelaban la cabeza, así que los hermanos no lo conocieron, pero él sí los conoció. No se había olvidado José, no se había olvidado, porque cuando los vio, los conoció. Y fíjense un detalle, no corrió a abrazarlos, les habló ásperamente. De aquí se desprende que en realidad el dolor estaba. Al verlos a sus hermanos,
él recordó todo lo que tuvo que pasar por causa de ellos. Dice el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, bueno, espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron, no señor. Y aquí quisiera detenerme en un detalle que nos sirve a nosotros. José era el preferido de Jacob. Esto ya de por sí había generado celos entre sus hermanos. José le hacía túnicas, era él y Benjamín el nacido de la mujer que él realmente amaba. Pero Jacob lo amaba a José y no lo disimulaba. Quizás un tip para nosotras, y especialmente para aquellas que están criando y tienen niños, hacer diferencia con los hermanos, con los hermanitos, con los hijos, hacer diferencia es un dolor para el hijo que no es el favorito, que causa una herida muy grande. Esto lo podemos ver cuando trabajamos en la consejería con personas y dicen, sí, pero mi papá o mi mamá preferían a mi hermano. Y saben esto, cuando no tenemos tino con estas cosas, crea rivalidad entre los hermanos. También tenemos que decir que José echaba leña al fuego cuando venía y le contaba a sus hermanos sobre sus sueños, que luego se cumplieron y fueron verdad, pero quizás debió haber sido más discreto, ¿no? Sus hermanos, cuando le escuchaban hablar, le decían, ¿qué quieres decir? ¿Que nosotros te vamos a servir y nos vamos a arrodillar ante vos? Y fíjense que aquí se cumple. Pero eso generó situaciones de rispidez, de bronca entre los hermanos. Se les fue la mano, ¿no? Porque quisieron realmente matar. Dice que en el versículo 9, cuando él los vio, se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Se acordó de los sueños. Yo imagino, mira, a veces cuando leemos textos como estos, a mí me gusta meterme en la historia y hacerme preguntas, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Yo imagino que cuando él se acuerda de esos sueños y que sus hermanos se burlaban de él ahí los estaba viendo, el sueño cumplido. Pero imagino que habrá pasado como una película en la vida de él. Y se ha acordado de todas las situaciones tristes que tuvo que vivir a consecuencia del mal obrar de sus hermanos. Pero hay otro tema allí. Cuando él les habla ásperamente, lo que nos está dando a entender es que la herida no estaba sanada. No estaba sanada. Y cuando nosotros no hemos perdonado a alguien, nos ha quedado una herida con una persona. Cuando vemos a esa persona, o quizás ya no le vemos más, pero recordamos situaciones vividas con esa persona que nos ha dolido, no podemos hablar bien de esa persona. Alguien viene y nos cuenta una bendición que tuvo y a nosotros no nos alegra. ¿Saben por qué, hermanas? Porque cuando hay heridas abiertas que no están realmente sanadas, lo que uno desea es que le vaya mal a esa persona. Y muchas veces se desea la venganza. Y en este caso, José, vamos al versículo 17 del 42, dice que los puso en la cárcel por 3 días. Los quiso, en cierto modo, castigar, ¿no? Es que él
estaría trabajando en su mente todo lo que pasó y cuántas sensaciones y emociones habrán pasado por la mente y el corazón de José en ese momento. Los puso 3 días en la cárcel. Versículo 21 dice que sus hermanos, vamos a leer desde el 18, mira, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, y los manda a buscar a su hermano más chico, ¿no? Y en el 21 dice, y se decían ellos, el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén, el mayor, ¿se acuerdan que fue el que salió y les dijo, no hagan esto, no pequemos contra nuestro padre, porque lo querían matar? No os hablé yo, le dice Rubén, y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchaste. Y aquí también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Allí, en la cárcel, José puso a sus hermanos por 3 días, pero en realidad el que estaba prisionero porque no había logrado perdonar era el propio José, era el propio José. Ahora en esa situación difícil, allí comenzaron a conversar entre ellos. Imagínense, ¿cómo habrán ellos seguido viviendo con esto? Saber que habían mentido a su papá, que le habían causado un gran dolor porque el padre lo amaba y lo privaron de su presencia durante tantos años. ¿Cómo siguieron ellos con este pecado sin confesar? No fueron felices, seguramente que no fueron felices, porque cuando se encuentran en esta situación, lo primero que piensan, Dios nos está castigando por lo que hicimos. No vino otra cosa a su mente, vino ese gran pecado que tenían sin confesar allí. Había pecado sin confesar. Dice, y allí en la prisión hubo un reconocimiento de sus hermanos de su pecado. Y José los escuchaba y vio que ellos estaban arrepintiendo de lo que habían hecho. Cuando decían, vimos la angustia de su alma, cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso nos ha venido esta angustia. Cuando José los escucha, entiende que ellos se estaban arrepintiendo. ¿Y saben qué pasó? Lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y bueno, ustedes saben, después lean el capítulo, los manda y hace que quede uno en garantía hasta que trajeran a Benjamín. Dice, no quería olvidarme de esto, él lloró. Saben, hermanas, llorar es bueno. Hoy recién hablaban ustedes de las situaciones difíciles que a veces nos toca pasar, ¿no? Es bueno llorar, porque cuando lloramos descargamos la angustia que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. Ahora, revivir toda esa situación a José fue como abrir nuevamente la herida, ¿vieron? A veces escuchamos cosas como esta: tenés que perdonar, ya está olvidado. Nos damos cuenta de que no se olvidan. No podemos olvidar las situaciones que han sido traumáticas en nuestra vida.
A lo sumo se pueden reprimir, pero están en el inconsciente. Y en algún momento va a aparecer acá. Es como que el pasado siempre vuelve, ¿vieron? A José le volvió el pasado. Y allí estaba la herida. Al escuchar a sus hermanos y todos los acontecimientos que ellos mismos relataban, para José fue como abrir la herida. Si no hemos perdonado y hemos reprimido, quizás parece que la herida está sanada, pero saben, hay infección adentro. Y hay que volver a abrir la herida, como nos pasa en nuestro cuerpo, apretar y sacar el pus y desinfectar para que la herida sane de verdad. La falta de perdón es como una infección en nuestra vida, que no permite que la herida sane como debe sanar. Descargamos la angustia a través del llanto y el Espíritu Santo, hermanas, es como un aceite antibiótico que cura la herida que nos han hecho. Llegamos al capítulo 45 y acá también es muy, miren, yo cuando leo estos capítulos y especialmente estos donde él se da a conocer a sus hermanos, hace años que leo la Biblia, pero nunca puedo dejar de derramar lágrimas, porque es muy emocionante. Dice el 45:1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. Dice, miren cómo sería el dolor y la angustia que estaba allí, que nunca había podido realmente descargarse, y lo hace delante de sus hermanos. Hizo salir a todos, y dice que lloró a gritos, hermana. Ahí realmente él pudo descargarse de todo ese dolor que tenía en su corazón. Es bueno llorar, es bueno llorar. Ahora, cuando se da a conocer y le dice a sus hermanos, yo soy José, ¿se imaginan ustedes, los hermanos? No entendían nada. Dice que quedaron perplejos, no es la palabra, turbados. A ellos también el pasado les volvió. Y no podían responderle, estaban turbados. Allí José decide perdonarle, decide perdonar a sus hermanos. Sacó toda la angustia, pero fíjense, los confrontó con su pecado. Les dice, yo soy José, el que vendieron para Egipto. En realidad, el que ustedes quisieron matar. Los confronta con su pecado. Él decide perdonarlos. ¿Por qué, hermanas? Porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Nunca vas a sentir perdonar cuando te han hecho daño. No se siente. Esto es algo que debemos decidirlo. Y lejos de pensar que le estamos haciendo un favor a esa persona que nos ha ofendido, en realidad el favor
nos lo estamos haciendo a nosotras mismas. Nos estamos beneficiando nosotras mismas cuando perdonamos de verdad, porque es liberarme de los pensamientos negativos que me atan a esa persona. La falta de perdón es como una atadura, ¿eh? Es como estar prisionera a esa persona. No la podemos dejar ir. Cuando perdonamos, liberamos a esa persona, pero también nos liberamos nosotras de esos pensamientos negativos que no nos dejan avanzar en la vida cristiana como debiéramos. Entonces, perdonar, la palabra es perdonar, perdonar. El prefijo per es un prefijo que refuerza el significado de la palabra, como por ejemplo, perdurar, es durar mucho más. Perturbar es más que estar turbado. Ahora, donar es dar más perdón, es donar perdón, más allá, más de lo que la persona realmente merece. Me acordaba cuando pensaba en esto, recuerdan que hay un texto que dice que cuando vengas a traer tu ofrenda al altar y recuerdas que hay algo sin arreglar con un hermano, no que nosotras tengamos algo, sino que quizás el hermano tiene algo con nosotros, pero no lo hemos arreglado, deja tu ofrenda y ve primero y arregla la cuestión con tu hermana o con tu hermano. Recién decían, no sé si en la canción o qué, que no perdona, no, en la lectura de una de las semanas en Lucas, que necesitamos perdonar para ser perdonadas, ¿no? Dios no recibe nuestras ofrendas que nosotras podamos traer cuando tenemos algo pendiente con alguien. Y esto a veces nos cuesta entenderlo. Seguimos para adelante con la vida, como si tal cosa, y no puede ser así. No me des tu ofrenda, lo que está diciendo el Señor, no la recibo. Yo quiero que ofrendes perdón a tu hermana, a tu hermano, y después vení y trae la ofrenda. Entonces yo te la voy a recibir. Pero hasta que no des, ofrendes perdón a tu hermana o a tu hermano, no me traigas nada. Dios no la recibe. No quiere decir que no nos perdona, porque Dios perdonó todos nuestros pecados, hermana. Los pasados, los que vamos a cometer en el día de hoy y los que vamos a cometer en un futuro que nosotras ni siquiera sabemos, ya están perdonados. Cristo perdonó todos nuestros pecados, pero lo que nos perdemos es el privilegio de la comunión con el Señor. Eso es lo que perdemos, no la salvación. La salvación no se pierde. Entonces perdonar es una decisión, no es una emoción. Yo no decido, no siento, sino que decido. Tengo que perdonar, aunque me ha dolido, y voy a trabajar. Pero también es una actitud, el perdón es una actitud. Es la actitud de cambiar mi percepción con respecto a esa persona, cómo yo la percibo. Como alguien que me quiere dañar, que me hizo daño. ¿Saben? La persona que hiere y que hace daño, ojo, a veces nosotras nos hemos sentido ofendidas y la otra persona ni cuenta se dio que estamos ofendidas, ni siquiera se enteró que realmente nos hirió. Por eso es bueno hablar las cosas, ¿sí? Hablar. La persona que hiere es una persona que contesta mal, que se lleva mal con todos. ¿Vio que pasa esto y hay? Es alguien que tiene heridas en su corazón que no ha resuelto, que no ha sanado. Entonces es como acercarte a un puerco espín, te acercas y te pincha. O una planta de rosas, te acercas para agarrar la flor y te pincha. Hay personas, la persona que es así, tiene resentimiento en su corazón y no lo ha trabajado y no ha podido perdonar.
José pudo percibir que Dios utilizó los celos y la envidia de sus hermanos para que él llegara a Egipto y salvara a toda la posteridad. Se los dice acá, cuando le dice, primero les dice, miren, ustedes hicieron esto, me vendieron, ahora no les pese ni eso entristezcan por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. ¿Saben qué entendió José? Que si él no hubiese llegado ahí, quizás Dios hubiese utilizado a otra persona, pero Dios ya le estaba anticipando a él que él iba a hacer para salvar a toda su posteridad. Por eso dice, para preservación de vida, no solo de los egipcios, de los vecinos, sino de su propia familia. Él entendió, él entendió. Ahora, cuando hablamos de la percepción, yo les quiero contar algo mío, muy mío, con respecto al perdón. Yo soy única hija. No tengo hermanos, así que no tuve el problema de José de pelear con nadie, ¿no? Pero sí me hubiese gustado quizás tener algún hermano, ¿no? Alguna hermana con quien compartir. Y siempre está la idea de que si sos hija única, sos una malcriada o una consentida. Te quiero decir que ese no fue mi caso, ¿no? Yo tuve un papá muy, pero muy estricto. Mi padre era más o menos como José. Se lo pasaba trabajando todo el día, todo el día. Ahora cuando se enojaba, hermana, su lengua era como una gilet. Hería, decía cosas fuera de lugar, te dejaba por el suelo. Y luego él se levantaba e iba como que tal cosa y después venía y te hablaba como que no había pasado nada. Y uno se quedaba con eso, ¿no? A veces hablábamos, a veces no hablábamos. Cuando nosotros vinimos con mi esposo a trabajar al hogar de niños de Quilmes, comenzamos a trabajar con chicos de la calle. En esa etapa mi padre se enfermó y lo trajimos a vivir con nosotros porque yo estaba en Quilmes, ellos vivían en Lanús, no podía ir y venir a atenderlos, así que lo trajimos. Yo recordaba lo que él me contaba de su niñez. Mi padre nació en el año 30, una crisis de hambre tremenda en la Argentina. En el 32, el papá falleció, él tenía 2 añitos y había 6 hermanos más. Mi abuela quedó viuda con los chicos y tuvo que salir a trabajar. No tenía tiempo, demasiado tiempo de abrazar, de dar cariño, ¿entienden? Y aparte era otra época también. Pero ¿qué me quedó a mí? Cuando él me contaba que siendo chiquito, 6, 8 añitos, él vendía periódicos en la calle, lustraba botas, vendía verdura, dice, no podía ni llevar la canasta de la verdura porque eran más grandes las canastas que él, no sabía ni contar la plata, y él se ganaba la vida para ayudar a mi abuelita, que la pasaron muy, pero muy mal, pasaron hambre. Y me contaba que cuando llegaba el tren a 9 de julio, provincia de Buenos Aires, que de ahí es mi padre, y allí tengo mi familia, corrían para ir a abrir la puerta del taxi, porque ahí recibían la monedita. Entonces, había otros más grandotes y lo empujaban, lo tiraban para llegar primero ellos. Y él casi nunca llegaba para su monedita, que me decía 5 centavos y se compraba una torta negra, vio las tortas negras, esas grandotas, y con eso por ahí tiraba todo el día. Las pasó, las pasó. Y miren, hago un paréntesis. Él vino sin nada a Buenos Aires siendo muy chico y mi padre con trabajo llegó a montar una empresa, de la nada, pero con mucho trabajo.
un hombre que trabajaba, por eso me hacía acordar a José, ¿no? ¿Qué tapaba con tanto trabajo? Mucho dolor, mucho sufrimiento y miedo a volver a ser pobre. Trabajo, trabajo, trabajo. Cuando empezamos con Daniel a trabajar con los pibes de la calle, los veíamos en la calle, venían a comer al hogar, pero después los veíamos con el secador limpiando vidrios de los coches, o tirando las pelotitas haciendo malabarismo y buscando la monedita. Y saben, en un momento realmente me cayó la ficha, porque yo nunca lo había pensado de esta manera. Por eso les decía cambiar la percepción. Pude entender que mi papá había sido un pibe de la calle. Hasta ese momento yo no lo había percibido así. Había sido un pibe de la calle. Entonces ya no pude ver a ese hombre que maltrataba con su boca, nunca un dedo, nunca me puso una mano encima, ni a mí ni a mi madre, pero las palabras a veces eran como puñetazos, ¿no? Y de repente pude ver a ese niño herido, asustado, pidiendo amor y respeto. El niño interior herido, que nunca sanó, y por eso él hería también a los demás. Este es el problema cuando no solucionamos el tema del perdón y de las heridas. No podemos hablar bien con las personas, maltratamos, herimos. Y saben, él enfermó y les cuento porque para mí fue muy... Cuando yo entendí esto, ya estaba enfermo él y era un hombre flaquito, un manojito de huesos, y le pude dar un abrazo fuerte un día que lo estaba llevando a acostar. Y le dije, papá, ¿sabes una cosa? Yo te quiero mucho. Y él me abrazó. Tengo pocos recuerdos de abrazos. No sabía dar un abrazo porque, ¿sabes? No podemos dar lo que nunca recibimos. Abracen a sus hijos, abracen a sus nietos, porque ellos después van a poder abrazar y dar amor a otros. No podemos dar lo que no recibimos. Él no había tenido esto, entonces no sabía cómo darlo. ¿Saben? Me abrazó fuerte, fuerte. Nunca había tenido ese abrazo de mi papá. Y me dijo, hija, yo te adoro, yo te adoro. Me quedé con eso, que en realidad siempre fue así, pero nunca me lo había podido decir. Cambiar la percepción. Esa persona que te hiere tiene un gran dolor en su corazón y nunca realmente lo ha solucionado. Cuando vamos acá en el 45 tengo marcada también, dice, versículo 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. ¿Cómo lloró, no? Sacó toda esa amargura. Fíjense cuántas veces dice que lloró. En una parte dice que lloró amargamente, se sintió en todo Egipto. Dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Lloró sobre ellos, hermanas. Lloró sobre ellos, dice, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Y cómo habrá sido esa charla. Y vamos al 50, ya al final, 50, capítulo 50, dice, y vinieron también sus hermanos, versículo 18, y se postraron delante de él, el sueño, ¿recuerdan? Finalmente terminaron postrados delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Ahora pues, versículo 21, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Allí los sustentaré, hubo reconciliación, hubo reconciliación. No siempre puede haber reconciliación, ¿eh? Hay cosas realmente serias que nos han hecho y no podemos seguir. Este es otro de los motivos por los cuales a veces nos perdonamos, ¿no? Y así dice, ¿cómo puedo yo seguir la amistad con esta persona? O seguir reuniéndome con mi pariente como si tal cosa. No, depende de las cosas que hayan, que sean, no siempre puede haber reconciliación. Pero el hecho de que no pueda haber reconciliación no quiere decir de que no pueda haber perdón, aunque la reconciliación no se dé. Vuelvo a repetir esto. El hecho de que no pueda haber reconciliación no quiere decir que no deba haber perdón, aunque la reconciliación no se dé. Si esa persona que yo le confié algo lo divulgó por todos lados, lo más probable es que yo no le vuelva a confidenciar algo íntimo mío, ¿eh? Pero sí debo perdonarla, sí debo perdonarla. Y acá en este texto, después si ustedes lo leen bien, cuando muere Jacob, los hermanos lo que tenían miedo es que después de la muerte del padre, José tomara venganza con ellos. Lo más probable es que ellos mismos no se hubiesen podido perdonar de lo que habían hecho. No se estaban perdonando ellos mismos. Por eso fueron a José y José le dijo, quédense tranquilos, yo los voy a sustentar, yo los voy a sostener. Termino con un texto, hermanas, en Hebreos capítulo 12. Hermoso texto, todo el capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, de cualquier cosa que impide mi progreso en esta carrera, aun aquellas que no son malas según la opinión de otros. Esto es como el lastre, ¿vieron? ¿Vieron los globos aerostáticos que los llenan con fuego, se inflan? Para que no vuelen, le ponen unas sogas con unas bolsas de arena para que no despegue. Para que el globo pueda volar, hay que soltar el lastre. El lastre son esas bolsas. Yo quisiera en esta tarde que pienses qué lastre hay en tu vida. Yo lo he analizado primero en la mía y he tenido que perdonar. No dejemos de hacer este ejercicio, porque es sumamente importante para el progreso en la vida cristiana. Ustedes vieron que a veces hay hermanos de años y años en la iglesia y que uno ve que no hay crecimiento. Es que vamos llevando ese lastre que no nos deja elevar y crecer en las cosas del Señor. La falta de perdón es como si corriéramos con una mochila de 50 kilos en la espalda. No avanzamos. No hay progreso. Trabajemos el perdón en nuestras vidas. Es doloroso, pero los resultados, hermanas, son maravillosos. Que Dios te bendiga.